La tutoría de hoy va a tratar sobre aplicaciones de la derivada. Una de las aplicaciones que tiene la derivada es que nos ayuda a analizar el crecimiento y decrecimiento de las funciones. Entonces, eso es lo que vamos a estar estudiando este día. Antes de comenzar, una pregunta de cómo van con su tarea. ¿Ya pudieron resolver los ejercicios o tienen algún problema en algún ejercicio? Ok. Vaya, está bien entonces. Vaya. Entonces vamos a comenzar. Primero hay que entender qué significa que una función sea creciente y que sea decreciente. Para eso vamos a hacerlo con un ejemplo. Vamos a analizar la función f de x igual x cuadrado. Decimos que una función es decreciente en un intervalo si los valores de x van aumentando y las imágenes o los valores de y van disminuyendo. Por ejemplo, veamos la función f de x igual x cuadrado en el intervalo desde menos infinito hasta 0. Es decir, desde menos infinito, aquí, permítanme. Vamos a analizarla desde menos infinito hasta 0 y de ahí de 0 hasta más infinito. A ver cómo se comporta la función. Primero vamos a colocar dos puntos. El primer punto es x igual menos 2 y podemos observar que en x igual menos 2 la imagen es 4. De ahí el valor de x aumenta de menos 2 a menos 1. Cuando el valor de x aumenta, ¿qué pasa con la imagen? Estaba en 4 y ahora la imagen es no, aquí, el valor en y 1, muy bien, exacto. Entonces, el valor en x aumentó de menos 2 a menos 1 y el valor de y disminuyó de 4 a 1. Cuando esto sucede, que los valores en x aumentan y las imágenes disminuyen, significa que la función es decreciente en ese intervalo. ¿Qué significa que sea creciente? Significa que los valores de x aumentan y las imágenes aumentan. Vamos a ver el caso de x igual 1 y x igual 2. La imagen en x igual 1 es 1. El valor de x aumenta hacia x igual 2 y la imagen también aumenta de 1 a 4. Si eso sucede, si el valor en x aumenta y la imagen aumenta, la función es creciente en ese intervalo. No sé si me han comprendido la definición de crecimiento y decrecimiento. ¿Sí? Vaya. Entonces aquí ya definimos que en esta función la función decrece o va para abajo en el intervalo de menos infinito a 0 y la función crece de 0 hasta más infinito. ¿Cómo nos ayuda la derivada a analizar si la función es decreciente o es creciente? Bueno, vamos a encontrar el valor de la pendiente en este punto. Vamos a trazar una recta tangente
a este punto, ahí está, una recta tangente. Recordemos que la derivada no es más que la pendiente de la recta tangente a cualquier punto de la curva. Entonces vamos a trazar la pendiente, la tangente en este punto, y vamos a encontrar la pendiente de esa recta. Observemos el valor de la pendiente. Nos interesa el signo. ¿Qué signo tiene la pendiente de esta recta? Este negativo, ¿verdad? Es m igual menos 4. El signo es negativo. Significa que para cualquier punto desde menos infinito hasta 0, la pendiente va a ser negativa. Cuando la pendiente sea negativa, significa que la función es decreciente. Probemos otro punto. Si el punto fuera x igual 1, también la pendiente es negativa. Entonces la función es decreciente. Eso es lo que nos indica la derivada. Evaluamos un punto específico y vemos si la función crece o decrece. Vamos a ver qué pasa en este caso. Vamos a trazar una recta tangente y vamos a encontrar la pendiente. ¿Cuál es el signo de la pendiente de esta recta? Cuando el signo sea positivo, eso significa que la función es creciente. Así que lo que nos interesa a nosotros es el signo al evaluar un punto cualquiera en la derivada. Eso nos va a ayudar a determinar si la función es creciente o es decreciente. Vamos a ver entonces. Decimos, vamos en el primer caso, que si la derivada es mayor que 0, es decir, es positiva para todo x en un intervalo abierto a b, la función es creciente. En ese intervalo. Ese es lo primero que tenemos que analizar. Si la derivada, el signo nos da positivo o nos da negativo. Vamos a ver qué pasa. ¿Qué dijimos que pasa si el signo es negativo? Es decir, que la derivada es menor que 0. Muy bien, va a ser decreciente. ¿Qué va a suceder si la derivada nos da 0? Entonces, esos se conocen como puntos críticos. Los puntos críticos pueden ser valores extremos, puede ser un máximo, un mínimo o un punto de inflexión, ¿verdad? Entonces, esos puntos críticos, cuando la derivada nos da 0, no son muy útiles para este análisis que vamos a hacer. Ya vamos a verlo en detalle. También es de notar de que otros puntos críticos de la función serán cuando la derivada no exista. Cuando la derivada no existe en ese punto, también son puntos críticos. Hasta el momento vamos bien. Sí, vale. Vamos a ver los pasos que tenemos que hacer para poder resolver los ejercicios.
Paso 1. Encontrar los puntos críticos. Ese es el primer paso. Sean estos los valores que hacen 0 la primera derivada o los puntos donde la primera derivada no existe. El primer paso es encontrar todos los puntos críticos. El siguiente paso, vamos a realizar una tabla para analizar la función tomando como base los puntos críticos. ¿Qué va a incluir esta tabla? Primero, en la tabla vamos a establecer los intervalos. En base a los puntos críticos que vamos a encontrar. Nos interesa establecer los intervalos porque, como vimos en el ejemplo, hay intervalos donde la función crece y hay otros intervalos donde la función decrece. Entonces nos interesa encontrar los puntos críticos para establecer los intervalos en base a los cuales vamos a trabajar. Eso va a ir en la tabla. El siguiente paso es elegir un valor de prueba que esté dentro del intervalo. Después que elegimos el valor de prueba, evaluamos ese valor en la primera derivada. Y observamos el signo, ya que solo nos interesa saber el signo, porque vimos que si el resultado es negativo significa decreciente y si es positivo significa creciente. Así que observamos el signo y concluimos. La tabla nos quedará más o menos de esta manera. Primero dijimos, vamos a colocar los intervalos. Dependiendo la cantidad de puntos críticos que tengamos, también así será la cantidad de intervalos que estemos analizando. Por ejemplo, si tenemos que los puntos críticos son los valores de A, B, C, D, tendríamos el primer intervalo de menos infinito hasta el punto A, el siguiente intervalo de A hasta B, de ahí de B hasta C y por último de C hasta D. Así que dependiendo la cantidad de puntos críticos, así será la cantidad de intervalos que formemos. Una vez tenemos los intervalos, el siguiente paso dice elegimos un valor de prueba.
este valor de prueba será cualquier valor que esté dentro del intervalo. Entonces aquí vamos a colocar, por ejemplo, si el valor de A es menos 2, entonces desde menos infinito hasta menos 2 elegimos cualquier valor. Puede ser menos 5, menos 6, menos 8, menos 10, cualquier número que esté dentro del intervalo. Ese será nuestro valor de prueba y los colocaremos acá. El siguiente paso es evaluar en la primera derivada. Y observar el signo. Es decir, tomamos ese valor de prueba y lo sustituimos en la primera derivada y vemos qué signo obtenemos. En esto vamos a colocar los signos, ya sea que nos dé positivo o negativo. Entonces en estas casillas vamos a colocar los signos que nos resulten. Y por último, colocamos la conclusión. La conclusión será si la función es creciente o decreciente, cualquiera de las dos. Si es positivo, entonces ponemos creciente. Si es negativo, ponemos decreciente. Con esta tabla vamos a analizar el crecimiento y el decrecimiento de las funciones utilizando la primera derivada. Hasta ahorita, ¿todo claro o hay preguntas? Sí, algo similar. Exacto, sí. Vaya, ¿vemos un ejemplo? Vaya. Recuerden los pasos, anótenlos y esos mismos pasos vamos a hacer. El ejercicio nos dice analizar el crecimiento y decrecimiento de la siguiente función con el criterio de la primera derivada. El criterio de la primera derivada para analizar crecimiento y decrecimiento es el que acabamos de ver. Y nos dicen que la función es f de x igual x cuadrado más 8x más 10. Comencemos. ¿Cuál es el paso 1? Encontrar puntos críticos. Dijimos que los puntos críticos son aquellos valores que nos hacen cero la primera derivada o que hacen que la primera derivada no exista. Esto, que la primera derivada no exista, va a suceder cuando nosotros tengamos que la primera derivada es una función racional. Los valores que hagan cero el denominador hacen que la primera derivada no exista.
En este caso, como no vamos a obtener una función racional, pues solo vamos a buscar los puntos críticos en base a esto. En base a los valores que nos hagan 0 la primera derivada. Para esto tenemos que encontrar la primera derivada de la función. Entonces vamos a derivar la función que tenemos. La derivada de x cuadrado es 2x más la derivada de 8x es 8 y la derivada de una constante es 0. Así que la derivada de la función es esta. Para encontrar los valores que hacen 0 la primera derivada tenemos que igualarla a 0. Es decir, 0 igual 2x más 8. Despejamos a x y encontramos el valor que la hace 0. El 8 está sumando, pasa a restar. El 2 está multiplicando, pasa a dividir. El resultado es menos 4 igual a x. Este valor de menos 4 es un punto crítico. Si nosotros sustituimos ese valor de menos 4 aquí, lo que va a suceder es que nos va a hacer 0 la primera derivada y esa es la condición para que sea un punto crítico de la función. Tal vez sea el internet, quizás si espero un ratito pueda ver. No sé si los demás tienen problemas para ver. Ok. Sí, es muy probable. Hasta ahorita, bien, sobre cómo vamos a encontrar los puntos críticos. Excelente, vale. Recordemos entonces, primer paso para analizar el crecimiento y decrecimiento con el criterio de la primera derivada, encontramos puntos críticos. Para encontrar puntos críticos tenemos que encontrar la primera derivada, igualar a 0 la primera derivada y encontrar los valores de x que hacen 0 la primera derivada. Ahí ya encontramos, en este caso solo tenemos un punto crítico en esta función y es x igual menos 4. Una vez, porque es el punto donde la función va a ser un máximo, un mínimo o un punto de inflexión. La función va a cambiar de forma en ese punto. Entonces por eso es un punto crítico. Ya vamos a analizar un poquito más adelante cómo determinamos si es máximo, mínimo o punto de inflexión. Por eso es un punto crítico que tenemos. Vale. El siguiente paso es hacer la tabla. Hacemos la tabla, vamos a encontrar los intervalos, definimos el valor de prueba, evaluamos en la primera derivada y determinamos el crecimiento o decrecimiento. Primero acá, intervalos. Como el valor es x igual menos 4, solo es ese punto, los intervalos van a ir, siempre empieza desde menos infinito. Entonces venimos desde menos infinito hasta el valor que encontramos, menos 4. El siguiente intervalo empieza de ese punto. Desde menos 4 hasta
más infinito. Entonces solo tenemos dos intervalos que analizar porque solo encontramos un punto crítico. La cantidad de intervalos que tengamos que analizar dependerá de la cantidad de puntos críticos que encontremos. El siguiente es un valor de prueba que esté dentro del intervalo. En este caso, entre menos infinito y menos 4 está, por ejemplo, menos 6, menos 7, menos 8, menos 10. Podemos tomar el que nosotros queramos. Y entre menos 4 y más infinito está 1, 2, 0. Podemos tomar también cualquier número en que esté dentro de ese intervalo. Ahora nos interesa el signo de la primera derivada en esos puntos. Entonces vamos a tomar la primera derivada, ya la habíamos encontrado, es 2x más 8 y evaluamos. Primero sustituimos en menos 6. Tenemos 2 por menos 6 más 8. La primera derivada en menos 6, 2 por menos 6, menos 12 más 8. La primera derivada en menos 6 es igual a menos 4. ¿Qué es lo que nos interesa de esto? El signo. Aquí nos dio negativo. Ahora vamos con 1. La primera derivada evaluada en 1 es 2 por 1 más 8. 2 por 1, 2 más 8, 10. La primera derivada en 1 es 10. ¿Qué es lo que nos interesa? El signo. Ahora que ya conocemos el signo, vamos a la conclusión. Si el signo es negativo, ¿qué concluimos? Decreciente, muy bien. ¿Y si el signo es positivo? Creciente. Y ahí terminamos. Eso es todo. Lo que decimos es que desde menos infinito hasta menos 4 la función es decreciente. Y desde menos 4 hasta más infinito la función es creciente. Vamos a graficarla y a verificar que en efecto eso se cumple. X cuadrado más 8x más 10. Este es el punto menos 4. Entonces vemos que, por ejemplo, desde menos infinito hasta menos 4, las imágenes van aumentando de menos 6 a menos 4 y, los valores de X van aumentando y si nos fijamos, las imágenes van disminuyendo.
Menos 6 aumentó a menos 5.58 y las imágenes van disminuyendo. De menos 2 disminuyó a menos 3.51. Entonces la función es decreciente desde menos infinito hasta este punto, y en este punto la función empieza a crecer. Aquí viene para abajo y en este punto empieza a crecer. Eso es lo que nos dice nuestro análisis. Decrece y después empieza a crecer. ¿Preguntas hasta acá? Este punto x igual menos 4, como dijimos, es un punto crítico y nosotros lo sacamos haciendo 0 la primera derivada. Ese punto clave que hace la separación entre el decrecimiento y el crecimiento es el valor que encontramos al hacer 0 la primera derivada, el punto crítico. Ahora, vamos a hablar, antes de ver otro ejemplo, vamos a hablar sobre máximos y mínimos. Máximos, mínimos y puntos de inflexión. Decimos que con el criterio de la primera derivada, ahorita solo estamos estudiando el criterio de la primera derivada. Ya vamos a estudiar el criterio de la segunda derivada. Con el criterio de la primera derivada, decimos que un punto es un máximo. Les voy a dibujar aquí una función. Por ejemplo, tenemos esta. Ustedes supongan que son parábolas. Decimos que un punto es un máximo, sería este punto, si la función cambia de ser creciente a ser decreciente. La función viene acá creciendo, aquí. Les voy a hacer flechas que indican que va creciendo. Entonces, la función va creciendo y llega a este punto. Cuando llega a este punto, la función empieza a decrecer. Si eso sucede, significa que el punto es un máximo. Decimos que el punto es un mínimo si la función viene decreciendo, la función decrece y cuando llega a este punto, la función empieza a crecer. Entonces decimos que ese punto que hemos encontrado, ese punto crítico, es un mínimo. Este se los voy a hacer un poco más grande.
¿Cuándo entonces es un punto de inflexión? Vamos aquí está un punto de inflexión. Es un punto de inflexión cuando la función, por ejemplo, viene decreciendo, llega al punto y sigue decreciendo. Es decir, no cambia como en este caso. En este caso venía decreciendo, llegó al punto y cambió. Ahora empieza a crecer. Entonces es mínimo. En este caso venía creciendo, llegó al punto y empieza a decrecer. Entonces es máximo. Pero si la función viene decreciendo, llega al punto y sigue decreciendo, entonces este se conoce como punto de inflexión. Lo mismo sucede si la función va creciendo, llega al punto y sigue creciendo. Entonces también es un punto de inflexión. Entonces vamos a decir que es un mínimo cuando cambia la función cambia de decreciente a creciente. Es un mínimo. Si la función cambia de creciente a decreciente, entonces es un máximo. Y si la función no cambia, es decir, pasa de creciente a creciente, o sea, va creciendo y sigue creciendo, entonces es un punto de inflexión. También si pasa de esta forma, va decreciendo y sigue decreciendo, entonces también es un punto de inflexión. Analicemos el punto crítico que hemos encontrado. El punto crítico que encontramos en nuestro ejercicio es x igual menos 4. Según la conclusión que obtuvimos en la tabla, ¿cuál de estos casos se está dando? ¿Este o estos? Exactamente. Entonces, si se fijan, este punto, x igual menos 4, es un mínimo. ¿Por qué? La función venía decreciendo, venía para abajo, llegó al punto y dice que después empieza a crecer. Ahora ya podemos concluir, ese punto crítico es un mínimo. Y como podemos observar, en efecto es un mínimo, es decir, es el menor, es el punto de x donde se tiene la menor imagen de todos los demás valores de x e imágenes que se tienen, ¿sí? Es un mínimo. Este es el criterio de la primera derivada que nos ayuda a analizar el crecimiento y decrecimiento y también a encontrar máximos, mínimos y puntos de inflexión. ¿Hasta aquí quedó claro o hay preguntas? ¿Estamos bien?
Ujú. Hola, ¿sí? Dependiendo de lo que nos pidan en el ejercicio. Por ejemplo, si nos dice que encontremos los máximos y mínimos con el criterio de la segunda derivada, entonces aplicamos ese criterio. Y si nos dicen que hagamos todo el análisis con el criterio de la primera derivada, usamos ese criterio. Ya vamos a ver el criterio de la segunda derivada. Ahorita, con esto, podemos analizar crecimiento y decrecimiento y puntos críticos que sean máximos, mínimos o puntos de inflexión. ¿Cómo? Exactamente. Si es una parábola. Ujú. Vale. Vamos a ver otro ejemplo. Vale, ahí tenemos la función, nos pide que analicemos el crecimiento y decrecimiento, que encontremos máximos y mínimos y apliquemos el criterio de la primera derivada para hacer el análisis. ¿Cuál es el primer paso? Encontrar los puntos críticos. Recordemos, los puntos críticos son los valores que nos hacen cero la primera derivada o también los valores que hacen que la primera derivada no exista. Pero dijimos que eso va a suceder si la derivada es una función racional. En este caso no es una función racional, así que solo vamos a buscar los valores que hagan cero la primera derivada. Para eso tenemos que derivar la función. La derivada de 2x al cubo, bajamos el 3, lo multiplicamos por 2 y nos da 2 por 3, 6x cuadrado, más la derivada de 3x cuadrado, bajamos el 2 y lo multiplicamos por 3, 2 por 3, 6, y el x cuadrado lo disminuimos en 1, 6x menos la derivada de 12x es 12. Ahora que ya encontramos la primera derivada, la igualamos a 0 para encontrar puntos críticos. Vamos a sacar factor común 6 para que la expresión se haga más sencilla. Aquí nos quedaría x cuadrado más x menos 2. El 6 se está multiplicando, pasa a dividir el 0, x cuadrado más x menos 2. Entonces tenemos... al dividir 12 entre 6 nos da 2, porque lo sacamos de factor común. Esto es x cuadrado más x menos 2. Para encontrar los valores que hacen 0 es como resolver una ecuación cuadrática. Entonces aquí tenemos una cuadrática, vamos a factorizar, abrimos dos paréntesis, sacamos raíz cuadrada al x cuadrado, lo ponemos en ambos paréntesis. En el primer paréntesis ponemos el signo del segundo término y en el segundo paréntesis ponemos el producto de los dos signos.
más por menos, menos. Ahora buscamos dos números que multiplicados nos den 2 y restados nos den 1. Los números son 2 y 1. El mayor siempre lo ponemos en el primer paréntesis y el menor en el segundo. Ahora, después que factorizamos, igualamos a 0 cada uno de los factores. X más 2 igual a 0 para encontrar los valores de x que nos hacen 0 esa ecuación cuadrática. El 2 está positivo, pasa a negativo, y el 1 está negativo, pasa positivo. Esos dos valores que hemos encontrado, ¿qué son? Exactamente, son los puntos críticos. Una vez tenemos los puntos críticos, ¿cuál es el siguiente paso? Excelente. ¿Preguntas hasta el momento o está claro? Empezamos, vamos a construir la tabla. Como tenemos dos puntos críticos, eso significa que vamos a tener 3 intervalos. Si solo tenemos un punto crítico, son 2 intervalos. Si tenemos 2 puntos críticos, son 3. Tenemos 3 puntos críticos, son 4. Y así sucesivamente. Siempre empezamos de menos infinito. De menos infinito hasta el menor punto crítico que tengamos. Entonces el menor es menos 2. De menos infinito hasta menos 2. De ahí, de menos 2 a 1. Y por último, de 1 a más infinito. Ok. Siguiente paso. Elegimos un valor de prueba. Evaluamos en la primera derivada y concluimos. Valor de prueba. Observamos el signo de la primera derivada en esos valores y conclusión. De menos infinito a 2 podemos elegir menos 4, menos 5, menos 6, cualquier valor que esté en el intervalo. Y de menos 2 a 1, cualquier valor que esté en el intervalo. Por ejemplo, 0. Y de 1 más infinito también, cualquier valor que esté en el intervalo. Entonces evaluamos en la primera derivada. La derivada era 6x cuadrado más 6x menos 12. Evaluamos en menos 4. Y tenemos 6 por
menos 4 al cuadrado más 6 por menos 4 menos 12. Lo que nos interesa es el signo. El resultado es 60 y el signo es positivo. Colocamos el signo que nos resultó. Hacemos lo mismo para el siguiente valor. El siguiente valor es 0. La primera derivada evaluada en 0 va a dar menos 12. El signo es negativo y lo colocamos en la tabla. Y por último, el valor de 2. El valor es positivo. Ahora concluimos. Si es positivo, es creciente. Si es negativo, es decreciente. Y si es positivo, es creciente. Ahora vamos a analizar con el criterio de la primera derivada si este punto es un máximo o un mínimo. Dice que la función va creciendo, cuando llega a este punto empieza a decrecer. ¿Es un máximo o un mínimo? Dice que la función va creciendo, cuando llega a ese punto empieza a decrecer. Muy bien. Si va creciendo, llega al punto y decrece, por el criterio de la primera derivada, es un máximo. Ahora vamos con este otro punto. Dice que la función va decreciendo, la función va decreciendo y cuando llegue a ese punto empieza a crecer. ¿Qué es? Ese punto. Muy bien.
es un mínimo. Si a ustedes se les olvida el criterio, entonces pueden hacer eso, hacer como el dibujo, ¿verdad? Como hicimos aquí, va creciendo, llega al punto y decrece. Entonces eso le va a dar la idea de si el punto es un máximo o un mínimo. Después dice la función va decreciendo, llega a ese punto y empieza a crecer. Pueden hacer eso, estos dibujos, en base a lo que encuentren, para recordar si los puntos son máximos o mínimos. Y eso es todo lo que nos pedía. Ya hicimos el análisis, ya encontramos si los puntos son máximos o mínimos y aplicamos el criterio de la primera derivada. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Todo bien? Vaya, si no hay preguntas. Uh-huh. Uh-huh. Vale, primero estamos analizando el punto x igual menos 2, entonces nos fijamos en los intervalos donde está ese punto, aquí, este y este. Esos intervalos nos interesan. Vemos las conclusiones, dice creciente. Cuando nos diga creciente, para hacer el bosquejo, empezamos de abajo hacia arriba, haciendo que la función va creciendo. Llega a un punto, que es el punto x igual menos 2, este punto, y dice que la función, cuando llega a ese punto, empieza a decrecer. Entonces nosotros venimos y llegamos a ese punto y la función empieza a decrecer, entonces la dibujamos. Vamos para abajo ahora. Una vez tenemos el bosquejo, por así decirlo, ahí está el punto, y al observarlo pues vemos que es el punto más alto, entonces es un máximo. Y lo mismo hacemos con el mínimo, ¿verdad? Dice, ahora ya no vamos a analizar menos 2, sino que vamos a analizar 1. Vamos a analizar esos dos intervalos. Primero dice que decrece y después dice que crece. Como dice que decrece, empezamos de arriba hacia abajo, decrece. Llega a ese punto, a 1, y empieza a crecer. Entonces vamos de abajo hacia arriba. Ese punto acá, x igual 1, vemos que es el punto más bajo, así que es un mínimo. ¿Hoy sí? Vale. Eso es con el criterio de la primera derivada. Vamos a encontrar máximos y mínimos con el criterio de la segunda derivada. Con el criterio de la segunda derivada no hacemos el análisis de crecimiento y decrecimiento, eso solo lo hacemos con el criterio de la primera derivada. El criterio de la segunda derivada nos sirve para esta parte, determinar si los puntos críticos son máximos y mínimos. ¿Por qué es útil el criterio de la segunda derivada? Porque, por ejemplo, si estamos resolviendo ejercicios de optimización, ya es un tema más adelante que vamos a ver otra aplicación de las derivadas,
Es más práctico utilizar el criterio de la segunda derivada para determinar si los puntos son máximos o mínimos, porque es más rápido. No tenemos que hacer toda la tabla, ni todo este análisis, ni este otro análisis para saber si el punto es máximo o mínimo, sino que es mucho más práctico. Vamos a verlo ahorita. ¿Qué nos dice el criterio de la segunda derivada? Si la segunda derivada evaluada en el punto crítico, que en este caso vamos a llamar C, nos resulta que es mayor que 0, entonces la imagen en ese valor de C es un mínimo relativo. Si la segunda derivada evaluada en ese punto nos da positivo, entonces la imagen en ese punto es un mínimo. Si la segunda derivada evaluada en el punto crítico nos da menor que 0 o nos da negativo, entonces también la imagen evaluada en ese punto es un máximo. ¿Qué pasa si la segunda derivada nos da 0? Evaluada en el punto crítico. Entonces, es un punto de inflexión. Recordemos que cuando decimos aquí en este caso que x igual menos 2 y x igual 1 son máximos y mínimos, nos referimos a las imágenes. Entonces tenemos que evaluar este punto en la función original, encontrar la imagen y colocar el par ordenado, ¿verdad? El par ordenado en ese punto específico, cuando x vale menos 2, la imagen es un máximo. Y aquí cuando x vale 1, la imagen es un mínimo. ¿Cómo encontraríamos los máximos y mínimos con el criterio de la segunda derivada? Vamos a resolver el mismo ejercicio. ¿Hasta ahorita preguntas? ¿O no? Vamos a agregarle aquí el par ordenado, sería menos 2, f de menos 2. Tendríamos que evaluar ese punto en la función. Ese punto es un máximo y aquí vamos a agregarle que el par ordenado es 1, f de 1.
Ujú. Ok. Bueno, va, ahí está el ejercicio. Con el criterio de la segunda derivada, lo único que tenemos que hacer, bueno, primer paso, ¿cuál es? Exactamente, ese siempre es el mismo. Como ya los habíamos encontrado y es la misma función, pues no lo vamos a hacer otra vez. Son los valores que nos hacen 0 la primera derivada. Son los mismos pasos. Entonces, ya teníamos que los puntos críticos para esta función era x igual menos 2 y el otro punto es x igual a 1. Esos son los valores que hacen 0 la primera derivada. Y también ya habíamos encontrado quién era la primera derivada. Estos son los puntos críticos y la primera derivada era 6x cuadrado más 6x menos 12. El siguiente paso, el paso 2, es encontrar la segunda derivada. Y evaluar los puntos críticos. Aquí no hacemos tabla, solo encontramos la segunda derivada y evaluamos los puntos críticos. La segunda derivada es derivar otra vez la primera derivada. El 2 lo bajamos y lo multiplicamos por 6. 2 por 6, 12. El x cuadrado lo disminuimos en 1. Más la derivada de 6x es 6. Menos la derivada de una constante es 0. Así que dejamos la segunda derivada de esta manera. Evaluamos los puntos críticos. Quiere decir que vamos a encontrar f evaluada en menos 2 sería 12 por menos 2 más 6 y también la vamos a evaluar en el otro punto crítico que es 1. Comencemos con menos 2. 12 por menos 2 es menos 24. Menos 24 más 6 es menos 18. Lo que nos interesa es el signo. Si el signo es negativo, la conclusión es que el punto menos 2, f de menos 2 es un máximo. Si el signo es negativo, ese punto es un máximo. Si el signo es positivo, es un mínimo.
Entonces ahora evaluamos en 1. F evaluada en 1, 2 por 2, 2 por 1, 12, más 6, 18. El signo es positivo. Eso quiere decir que el punto 1, f de 1 es un mínimo. Esa es la conclusión que habíamos encontrado anteriormente, pues aquí tenemos el ejercicio. En efecto, habíamos encontrado que este punto es un máximo y este punto es un mínimo. ¿Se fijan cómo es mucho más rápido el criterio de la segunda derivada? Solo encontramos puntos críticos, derivamos otra vez la función y evaluamos los puntos críticos en la segunda derivada. Luego, si nos da negativo, es máximo, si nos da positivo, es mínimo. Vamos con los puntos de inflexión. Los puntos de inflexión son los puntos donde la segunda derivada se hace 0. Entonces tomamos la segunda derivada que es 12x más 6 y la igualamos a 0. 0 igual a 12x más 6. El 6 está sumando, pasa a restar, menos 6 igual a 12x. El 2 está multiplicando, pasa a dividir, menos 6 sobre 12 igual a x. Simplificamos, esto es menos 1/2 es igual a x. Ese valor que hemos encontrado, x igual a 1/2, el punto sería menos 1/2, la función original, es decir, esta cúbica, evaluada en este punto, que sería la imagen. Y ese punto es un punto de inflexión. Vamos a comparar con la gráfica para ver si en efecto estos puntos que hemos encontrado corresponden o están correctamente analizados. Hasta el momento, ¿preguntas? No sé, Wilfredo si está tratando de preguntar algo, es que no le escucho bien. Ah, ok. Bye. Vaya, graficamos la función original. Esa es la función. Y vamos a colocar los puntos. El primer punto que encontramos es menos 2
la función evaluada en menos 2, es decir, la imagen en ese punto. Ahí tenemos ese primer punto, es menos 2,20. La imagen es 20. Ese punto menos 2,20, ¿qué nos había dicho el ejercicio? Es máximo. Observamos la gráfica y en efecto es un máximo relativo. Vamos con el otro punto. El punto es 1,f de menos 1, es decir, la imagen evaluada en ese punto. Entonces tenemos, la función evaluada en ese punto, que es la imagen. Ahí está. El punto es 1, menos 7. Esa es la imagen, menos 7. Y aquí está. Vemos que en efecto es un mínimo relativo. Ahora el punto de inflexión nos decía que era menos 1/2. La función evaluada en menos 1/2. Ese punto C es un punto de inflexión. Dijimos que los puntos de inflexión, la función en este caso va decreciendo, decrece, llega al punto y sigue decreciendo. Entonces no cambia de crecer a decrecer o de decrecer a crecer, sino que si está decreciendo, sigue decreciendo, o si va creciendo, sigue creciendo. Los puntos de inflexión, ¿para qué nos sirven o a qué nos ayudan? Los puntos de inflexión son los puntos donde la función cambia de concavidad. Si observamos, la función hasta este punto es cóncava hacia abajo. Si se fijan, es como si fuera una parábola hacia abajo. Entonces la función es cóncava hacia abajo. A partir de este punto, la función cambia de concavidad.